La noche había caído sin ceremonia, como siempre en ese edificio gris que parecía no dormir nunca. Las luces blancas del pasillo parpadeaban con una regularidad casi burlona, y el zumbido constante del aire acondicionado era el único recordatorio de que el tiempo seguía avanzando. Él estaba solo en la oficina de guardia, sentado frente al escritorio metálico, revisando por 10ª vez el mismo informe que no lograba leer de verdad. En ese turno nocturno, las horas no pasaban, se acumulaban. El teléfono estaba apagado sobre el escritorio. Siempre lo dejaba así durante el turno. Ninguna distracción, ninguna llamada innecesaria. Solo él, el edificio y la noche. Entonces sonó. El timbre fue seco, corto, imposible de confundir. Él levantó la vista de golpe con el corazón acelerándose antes de que su mente pudiera reaccionar. Miró el teléfono. La pantalla estaba negra. No vibraba. No se encendía. Y aún así, el sonido había sido real, tan real como el eco que aún parecía flotar en el aire. Pensó que había sido su imaginación, una de esas trampas mentales que aparecen cuando la madrugada empieza a apretar. Volvió a sentarse. No pasaron ni 30 segundos cuando el teléfono sonó de nuevo. Esta vez la pantalla se encendió. Número desconocido. Dudó unos segundos antes de contestar. Cuando lo hizo no dijo nada. Del otro lado tampoco, solo silencio. Y luego una respiración, lenta, demasiado cercana, como si quien respiraba estuviera pegado al micrófono. ¿Hola?, preguntó al fin. La respiración se detuvo. Una voz grave, apenas un susurro, atravesó la línea. «Estás siendo observado». La llamada se cortó. Él se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño, algo que no debería estar ahí. Revisó el registro de llamadas, vacío, como si nunca hubiera ocurrido. Intentó tranquilizarse pensando que alguien se había equivocado de número. Una broma pesada. Cualquier explicación lógica que pudiera sostenerse a esas horas. Apagó el teléfono otra vez. 5 minutos después, sonó. Esta vez no necesitó mirar para saber qué mensaje aparecería. Contestó con la mano temblorosa, sintiendo cómo un sudor frío le recorría la espalda. «Estás siendo observado». Colgó de inmediato. Se levantó de la silla y miró alrededor de la oficina. Todo estaba igual. El escritorio, las cámaras de seguridad mostrando pasillos vacíos, la puerta cerrada. Nadie, absolutamente nadie. El teléfono estaba apagado. Y aún así, volvió a sonar. Cada llamada era idéntica. El mismo número inexistente. La misma frase. Pero algo empezaba a cambiar. Entre llamada y llamada, antes de que la voz hablara, la respiración se escuchaba un poco más fuerte. Más clara, más cerca. En una de las llamadas juró escuchar un leve roce, como pasos arrastrándose lentamente. Empezó a sentirse observado incluso cuando el teléfono guardaba silencio. Sentía una presión constante en la nuca, como si alguien estuviera detrás de él, midiendo cada movimiento. Miró las cámaras. Los pasillos seguían vacíos, pero en una de las pantallas la imagen parecía ligeramente oscura, como si algo bloqueara parte del lente. Aunque al parpadear volvía a la normalidad, la siguiente llamada llegó casi de inmediato. «Estás siendo observado». Antes de que pudiera colgar, la voz añadió algo más, con una seguridad inquietante. «Estás sentado, frente al escritorio, mirando a la derecha». Giró la cabeza de golpe. Nada. Colgó, respirando con dificultad. El silencio se había vuelto espeso, incómodo, como si el aire mismo estuviera escuchando. Fue entonces cuando oyó algo que no venía del teléfono. Una respiración. No desde el auricular, desde la oficina, lenta, controlada, demasiado consciente de sí misma. Se levantó despacio, sin apartar la vista del rincón más oscuro de la habitación, donde la luz no llegaba del todo. Allí, en la esquina, algo parecía ocupar espacio. No una sombra común, sino una forma definida, quieta, como una figura humana que no necesitaba moverse para hacerse notar. El teléfono todavía apagado sobre el escritorio, vibró una última vez. La pantalla se encendió sola. Número desconocido. La figura no se movió, pero él tuvo la certeza absoluta de que sabía exactamente dónde estaba, incluso sin mirarlo. Y entonces la respiración sonrió. La respiración se volvió más profunda, más segura, como si ya no hubiera necesidad de ocultarse. Él dio un paso atrás, sintiendo como el piso crujía bajo sus zapatos.
y la figura en la esquina reaccionó de inmediato. No se movió, pero la oscuridad que la rodeaba pareció expandirse, tragándose la luz cercana. En ese instante entendió algo que le heló la sangre. No estaba escondida en la sombra era ella. El teléfono vibró otra vez sobre el escritorio. Sin pensarlo, lo tomó. La pantalla mostraba la llamada activa, pero no había señal, no había tiempo de llamada, no había iconos, solo la voz. Nunca estuvo apagado, dijo. Nunca dejó de transmitir. Él tragó saliva. Miró su reflejo borroso en el vidrio de una de las cámaras de seguridad. En la imagen su espalda estaba recta, pero algo más aparecía detrás de él. Una silueta perfectamente definida, demasiado cerca. ¿Quién eres?, preguntó con un hilo de voz. La figura dio su primer paso fuera de la esquina. No caminó, simplemente apareció más cerca, como si el espacio entre ambos se hubiera plegado. Entonces lo comprendió. No era alguien que lo hubiera seguido, no era un intruso, no era una persona. Soy el registro, respondió la voz. Soy lo que queda cuando nadie mira las cámaras. Pero las cámaras siguen mirando. Las pantallas comenzaron a encenderse una por una. Ya no mostraban los pasillos vacíos del edificio. Mostraban su oficina, desde distintos ángulos, desde arriba, desde detrás de él, desde lugares donde nunca hubo cámaras instaladas. En todas él estaba ahí, excepto en una. En esa última pantalla la silla estaba vacía. El teléfono vibró con fuerza. La voz habló por última vez, ya sin eco, ya sin interferencia. Ahora tú observas desde aquí. La figura extendió algo que parecía un brazo, aunque no tenía forma sólida. Cuando lo tocó, no sintió dolor, sino una ausencia total, como si su cuerpo hubiera sido desconectado de sí mismo. El mundo se apagó sin oscuridad, sin ruido, sin despedidas. A la mañana siguiente, el edificio abrió como siempre. El relevo llegó a la oficina de guardia y encontró la silla vacía, el café frío sobre el escritorio y un teléfono encendido mostrando una llamada perdida, proveniente de sí mismo. Esa noche el nuevo guardia recibió una llamada. Número desconocido. Al contestar escuchó una respiración familiar y una voz muy cerca del micrófono dijo: «Está siendo observado». La llamada se cortó. Las cámaras siguieron grabando, nunca se apagan. Nunca me gustaron los turnos de noche, pero en ese hotel pequeño y olvidado nadie podía darse el lujo de elegir. A partir de la medianoche, el lugar se volvía otro. Las luces parecían más débiles, el silencio más pesado, y el eco de mis propios pasos detrás del mostrador me hacía sentir acompañada aunque estuviera sola. Esa noche, en particular, casi no había huéspedes. 3 habitaciones ocupadas, todas en pisos distintos, y ninguna llamada desde hacía horas. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando la puerta giratoria se movió lentamente, sin hacer ruido, como si alguien la empujara con cuidado. Levanté la vista esperando el típico cliente cansado, pero lo que vi me hizo enderezarme de inmediato. El hombre estaba parado justo en la entrada inmóvil, con un abrigo oscuro que parecía demasiado grueso para la época. No miraba alrededor, no observaba el lobby. Sus ojos estaban fijos en mí, aunque su expresión no mostraba nada reconocible, ni prisa, ni cansancio, ni siquiera curiosidad. Le di la bienvenida y le pedí sus documentos. No respondió de inmediato. Caminó hasta el mostrador con pasos lentos, demasiado medidos, como si cada movimiento estuviera ensayado. Cuando volvió a mirarme, abrió la boca apenas y dijo que necesitaba una habitación por una sola noche. Su voz era baja, áspera, y me obligó a inclinarme hacia adelante para escucharlo bien. Repetí lo de los documentos. Esta vez negó con la cabeza despacio, sin apartar la mirada, y murmuró algo que no entendí del todo, como si las palabras se le quedaran atrapadas en la garganta. Normalmente habría insistido, pero algo en él me hizo sentir que discutir no era una buena idea. No era miedo exactamente, era una incomodidad profunda, como cuando sabes que alguien está demasiado cerca de ti aunque aún no lo veas. Le asigné una habitación del segundo piso, la 217, una de las que daban al parking trasero. No tomó la llave de mi mano. La observó unos segundos y luego la agarró con 2 dedos, como si le molestara tocarla. Durante las horas siguientes intenté concentrarme en mi trabajo, pero no pude dejar de pensar en él. No volvió a bajar, no llamó, no pidió nada.
A las 4 de la mañana, mientras revisaba las cámaras de seguridad por rutina, lo vi. Estaba de pie en su habitación, justo frente a la ventana, completamente quieto. No miraba hacia adentro, miraba hacia el parking, hacia la oscuridad. La cámara no captaba su rostro con claridad, solo su silueta recortada por la luz del pasillo. Algo en esa imagen me inquietó más de lo que debería. Cerré el programa, me dije que estaba exagerando, pero minutos después decidí subir. Me convencí de que tal vez estaba enfermo o desorientado y que necesitaba ayuda. El ascensor tardó más de lo normal en llegar al segundo piso, y cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba en silencio absoluto, como si el sonido se hubiera apagado de golpe. La puerta de la 217 estaba cerrada. Toqué una vez, luego otra. Nadie respondió. Empujé la puerta con la llave maestra y entré. La habitación estaba fría, más de lo habitual. La cama estaba perfectamente hecha, sin una sola arruga, como si nadie se hubiera acostado allí. Me acerqué a la ventana y vi que estaba abierta de par en par. Desde allí se escuchaba el viento moviendo los árboles del parking. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando, detrás de mí, una voz susurró mi nombre. No fue fuerte, no fue clara, pero lo reconocí. Giré de inmediato y no había nadie. El pasillo seguía vacío. Fue entonces cuando levanté la vista y lo vi, reflejado en el espejo del fondo. El hombre estaba de pie detrás de mí, observándome, con la misma expresión inexpresiva de antes. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, hasta que reuní el valor para girarme, y ya no estaba allí. Siento como el aire se vuelve más denso después de que desaparece. Me quedo unos segundos mirando el espacio vacío donde juraría haberlo visto, esperando que mi mente me diga que fue una ilusión causada por el cansancio, pero mi cuerpo no reacciona como si lo fuera. El corazón me late tan fuerte que me duele el pecho y tengo que apoyarme en el borde del escritorio para no caerme. El espejo sigue ahí, intacto, reflejando una habitación que parece normal, demasiado normal para lo que acabo de experimentar. Me acerco con cautela, como si el reflejo pudiera volver a moverse por su cuenta, pero no ocurre nada. Solo estoy yo, pálida, con los ojos abiertos de par en par, respirando de forma irregular. Salgo de la habitación casi corriendo y cierro la puerta con llave, aunque no sé exactamente qué espero lograr con eso. El pasillo se extiende frente a mí, largo y estrecho, con las luces blancas parpadeando de manera irregular. Camino hacia el ascensor, pero cada paso se me hace pesado, como si algo me empujara suavemente hacia atrás. En ese silencio absoluto empiezo a notar sonidos que antes no estaban. Un roce leve, como de tela arrastrándose por el suelo, y un murmullo apenas perceptible que parece viajar por las paredes. No logro distinguir palabras, pero sé que no es el viento. Cuando llego al lobby, el reloj marca las 5 de la mañana. El hotel sigue vacío, demasiado tranquilo. Me siento detrás del mostrador y trato de recomponerme, pero no puedo quitarme de la cabeza la imagen del hombre reflejado en el espejo. Abro el registro de huéspedes para revisar su nombre, convencida de que tal vez ahí encuentre algo que me devuelva la calma. La habitación 217 aparece ocupada, pero el campo del nombre está en blanco, igual que el de los documentos. No hay hora de entrada registrada, solo una línea vacía, como si alguien hubiera borrado la información con cuidado. Intento convencerme de que fue un error del sistema, pero entonces escucho pasos en el piso de arriba. Lentos. Medidos. Exactamente iguales a los que escuché cuando el hombre caminó hacia el mostrador horas antes. Miro hacia el techo conteniendo la respiración, y los pasos se detienen justo encima de mí. Trago saliva y reviso las cámaras otra vez. En la pantalla del pasillo del segundo piso no hay nadie. Ninguna sombra, ningún movimiento. Sin embargo, el sonido vuelve, esta vez más cerca, como si bajara por las escaleras que conectan los pisos. De pronto, el teléfono del lobby suena. El timbre rompe el silencio de forma tan brusca que casi salto de la silla. Lo miro durante unos segundos antes de atreverme a contestar. Nadie llama a esa hora. Cuando levanto el auricular, no escucho una voz al otro lado, solo una respiración lenta, profunda, que se mezcla con un ruido húmedo, como si alguien hablara muy cerca del micrófono. Quiero colgar, pero entonces esa respiración se transforma en un susurro que vuelve a pronunciar mi nombre, alargando cada sílaba, como si lo saboreara. Cuelgo de golpe y me quedo mirando el teléfono esperando que vuelva a sonar. No lo hace.
En cambio, siento una presencia a mi espalda. No necesito girarme para saberlo. Lo percibo en la piel, en la forma en que el aire parece moverse detrás de mí. Muy despacio levanto la vista hacia el espejo grande que hay en el lobby, detrás del mostrador. Al principio solo me veo a mí, pero luego, como si el reflejo tardara en actualizarse, aparece él, de pie a pocos centímetros, inclinado hacia adelante, observándome con una atención inquietante. No me muevo. No respiro. El reflejo levanta una mano, pero yo no siento ningún contacto real. Sus labios se mueven, y aunque el lobby permanece en silencio, estoy segura de que me está hablando. Las luces parpadean una vez y, cuando vuelven a estabilizarse, el espejo vuelve a mostrarme sola. Me giro de inmediato. No hay nadie. Decido que no puedo seguir ignorando lo que está pasando. Tomo la linterna que guardamos bajo el mostrador y me dirijo hacia las escaleras de servicio. Cada paso resuena demasiado fuerte, como si el hotel amplificara mis movimientos a propósito. Al llegar al segundo piso, el pasillo parece distinto, más largo, más estrecho. Las puertas de las habitaciones se alinean a ambos lados, idénticas, silenciosas. Al fondo, la 217 sigue cerrada, pero algo en ella ha cambiado. Desde debajo de la puerta se filtra una sombra que no corresponde a ninguna luz conocida. Me acerco lentamente, y justo cuando levanto la mano para tocar la puerta, escucho una respiración detrás de mí. Esta vez no es un susurro lejano ni un reflejo engañoso. Está ahí, muy cerca, tan cerca que puedo sentir el aire tibio rozándome la nuca. No grito, no corro. Mi cuerpo entiende antes que mi mente que cualquier reacción brusca sería un error. Me quedo inmóvil, con la mano suspendida frente a la puerta de la 217. Mientras esa respiración se vuelve más lenta, más profunda, como si quien estuviera detrás de mí disfrutara de mi miedo. El aire huele distinto, viejo, como una habitación cerrada durante años. Cierro los ojos un segundo y cuando los abro ya no siento la respiración, pero sé que sigue ahí. Me giro muy despacio. El pasillo está vacío, aunque algo en las paredes parece observarme. Las luces parpadean otra vez y por un instante, el hotel deja de parecer un hotel. Las alfombras se ven más oscuras, las paredes manchadas, y las puertas ya no tienen números legibles. Todo vuelve a la normalidad en un parpadeo, pero el efecto permanece dentro de mí, como una advertencia. Decido entrar en la habitación. La llave maestra gira con dificultad, como si la cerradura se resistiera. Al abrir, una ráfaga de aire frío me golpea el rostro. La ventana sigue abierta, pero afuera no hay parking. No hay autos, ni árboles, ni luces. Solo oscuridad, una extensión negra y profunda que no refleja nada. La cama ya no está intacta. Las sábanas cuelgan hacia el suelo, como si alguien se hubiera levantado hace apenas unos segundos. Entonces lo escucho dentro de la habitación. No es un susurro esta vez, es una voz clara, baja, tranquila. Dice que siempre llega solo, que nadie lo invita, que los lugares vacíos lo llaman. Dice que el hotel es perfecto porque la gente entra y sale sin dejar rastro, porque nadie se queda lo suficiente para notar lo que falta. Me doy cuenta de que la voz no viene de un punto fijo. Sale de las paredes, del techo, del espejo del baño que refleja algo que no coincide con la habitación. Camino hacia el espejo sin saber por qué. En el reflejo, el hombre está sentado en la cama, mirándome con una leve inclinación de cabeza, como si por fin me reconociera. Ahora puedo verle el rostro con claridad. No es viejo ni joven, pero sus ojos están cansados, infinitamente cansados. Me dice que antes trabajaba aquí alguien como yo, otra recepcionista de turno nocturno, otra persona que aprendió los sonidos del hotel y dejó de temerle al silencio. Me dice que ella también lo vio en el espejo antes de desaparecer. Siento un peso en el pecho cuando comprendo. El hotel no está vacío por casualidad. Las noches tranquilas no son una coincidencia. Cada cierto tiempo, alguien se queda un poco más. Alguien escucha un susurro y decide bajar a comprobar si todo está bien. El hombre no ocupa habitaciones. Ocupa rutinas, ocupa turnos, ocupa a quienes aprenden a conocer el lugar mejor que nadie. Intento retroceder, pero el suelo parece alargarse bajo mis pies. El reflejo se levanta y se acerca al espejo desde el otro lado, apoyando la palma como si pudiera atravesarlo. Me dice mi nombre una última vez y, al hacerlo, siento una claridad extraña, una calma que no me pertenece. Comprendo que él no entra al hotel,
El hotel lo deja pasar. Las luces se apagan por completo durante unos segundos. Cuando vuelven, estoy sola en la habitación. La ventana ahora muestra el parking iluminado por los faroles. La cama está hecha. Todo parece normal. Bajo al lobby sin recordar exactamente cómo, y me siento detrás del mostrador mientras el amanecer comienza a filtrarse por los ventanales. A las 7 llega el gerente para relevarme. Me pregunta si fue una noche tranquila. Le digo que sí, que casi no hubo huéspedes. Mientras me despido, noto que el registro marca la habitación 217 como libre. Ninguna observación, ningún nombre. Cuando salgo del hotel, paso frente al gran espejo del lobby y me detengo sin querer. Por un instante, el reflejo tarda en moverse. Detrás de mí, veo al hombre observando hacia la puerta, como si esperara a alguien más. Sonríe apenas. Y entonces el reflejo se ajusta. Solo quedo yo, detrás del mostrador. La noche siempre le había parecido más larga desde que aceptó los turnos nocturnos, no por el cansancio físico, sino por esa sensación persistente de que la ciudad cambiaba cuando el sol desaparecía. Las calles se vaciaban, los semáforos parecían tardar más en cambiar y los edificios adquirían una expresión distinta, como si observaran en silencio a los pocos que seguían circulando. El taxista llevaba horas manejando sin rumbo claro, con la radio emitiendo voces distorsionadas por la estática y el café ya frío en el portavasos. Pensaba en terminar el turno antes de tiempo cuando lo vio. El hombre estaba parado bajo una farola que parpadeaba en una zona donde casi nunca había pedidos. Delgado, con un abrigo oscuro demasiado largo para la temporada, inmóvil, como si llevara años esperando. No levantó la mano, simplemente estaba ahí. Algo en esa quietud hizo que el taxista dudara, pero aún así frenó. Era trabajo, se dijo. Siempre lo era. Cuando el pasajero abrió la puerta trasera y se sentó, el interior del taxi se enfrió de golpe. No fue una impresión, el vaho apareció en el vidrio como en una madrugada de invierno. El hombre dio la dirección con una voz baja, extrañamente calmada, mencionando un lugar que el taxista reconoció vagamente, aunque no recordaba haber llevado a nadie allí antes. Estaba lejos, demasiado lejos para esa hora. Durante los primeros minutos, el pasajero no habló. El taxista intentó romper el silencio con frases automáticas, comentarios sobre el clima o el tráfico inexistente, pero no obtuvo respuesta. Solo cuando ya estaban saliendo de la ciudad, el hombre empezó a hablar, sin que nadie le preguntara nada. No hablaba de cosas concretas, sino de recuerdos que no parecían suyos, calles que ya no existían, edificios derrumbados, nombres olvidados. Usaba tiempos verbales extraños, como si pasado y presente fueran lo mismo. Cada vez que el taxista miraba por el espejo retrovisor, tenía la sensación de que algo no encajaba. El reflejo del pasajero parecía borroso, como si la luz no lograra definir bien su rostro. Aún así, estaba ahí. O al menos eso creía. El hombre seguía hablando, ahora sobre la dificultad de regresar y lo cansado que era esperar a que alguien se detuviera. El camino se volvió más oscuro. Las luces de la ciudad quedaron atrás y el GPS empezó a fallar, recalculando una y otra vez. El taxista sintió un nudo en el estómago. Sin saber por qué, evitó mirar de nuevo el espejo durante varios minutos hasta que una curva cerrada lo obligó. Entonces lo vio. El asiento trasero estaba vacío. No había sonido de puertas, ni frenadas, ni ninguna explicación lógica. El coche seguía en movimiento constante. El taxista redujo la velocidad, miró a los lados del camino, volvió a mirar atrás. Nada. El frío persistía dentro del vehículo como si alguien invisible aún ocupara ese espacio. Pensó en dar la vuelta, en detenerse, en convencerse de que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero una sensación extraña, casi una presión en el pecho, lo empujó a continuar. Siguió manejando hasta que el camino terminó frente a un portón oxidado. El letrero apenas se distinguía en la oscuridad, cubierto de musgo y tiempo. Apagó el motor. El silencio fue absoluto. Solo entonces entendió dónde estaba y por qué ese lugar le resultaba vagamente familiar. El portón crujió apenas cuando el viento lo empujó, como si reaccionara a su presencia. El taxista permaneció unos segundos con las manos aferradas al volante, respirando despacio, tratando de convencerse de que todavía estaba despierto. Frente a él se extendía el cementerio, un terreno amplio y desordenado, con lápidas inclinadas y árboles retorcidos que parecían crecer más por costumbre que por vida.
No había luces, solo la claridad pálida de la luna iluminando los pasillos de grava. El frío dentro del taxi seguía ahí. No disminuía aunque el motor estuviera apagado. Al contrario, parecía concentrarse en el asiento trasero, justo donde había estado el pasajero. El taxista miró de reojo el espejo retrovisor otra vez, esperando ver algo, cualquier cosa, pero solo encontró oscuridad y su propio rostro tenso reflejado en el vidrio. Recordó entonces las palabras del hombre. Siempre es difícil regresar. Alguien tiene que detenerse. Frases sueltas que en ese momento cobraban un peso distinto, incómodo. Tragó saliva y salió del coche, más por impulso que por decisión. El aire exterior estaba inmóvil, denso, como si el tiempo avanzara más lento dentro de los límites del cementerio. Cada paso que daba sobre la grava resonaba demasiado fuerte. Caminó unos metros, lo suficiente para confirmar lo obvio. Ese era el destino, exactamente el que le habían pedido. Buscó algún tipo de oficina, una caseta, cualquier señal de vida, pero no había nada. Solo filas interminables de tumbas, algunas recientes, otras tan antiguas que los nombres apenas se distinguían. Sin saber por qué, empezó a leerlas. Al principio eran nombres comunes, fechas normales. Luego comenzó a notar algo extraño. Varias lápidas marcaban la misma fecha de muerte, aunque los nombres y las edades fueran diferentes. Una coincidencia, pensó. Siguió caminando hasta que una sensación familiar le erizó la piel. Se detuvo frente a una tumba en particular. El nombre le resultó inquietantemente conocido. No recordaba de dónde, pero sabía que lo había escuchado antes. Tal vez en una conversación vieja, tal vez en las noticias, tal vez en el taxi. Miró la fecha con más atención. Años atrás, muchos años. Demasiados como para que alguien con ese nombre estuviera hablando minutos antes desde el asiento trasero. Un sonido leve lo hizo girarse de golpe. El taxi. Las luces interiores se habían encendido solas. Regresó apresuradamente y abrió la puerta. El interior seguía vacío, pero el asiento trasero estaba marcado, como si alguien acabara de levantarse. La tapicería conservaba una hendidura clara, reciente. El taxista sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Encendió el motor de inmediato, sin pensar, con la intención de marcharse cuanto antes. La radio se activó sola. Entre la estática, una voz baja comenzó a escucharse, apenas un murmullo al principio. No era música ni un programa. Era una voz masculina, pausada, con el mismo tono que había escuchado durante el trayecto. Decía cosas inconexas, nombres, fragmentos de recuerdos, direcciones que no aparecían en ningún mapa actual. El taxista intentó apagarla, cambiar de estación, pero los botones no respondían. Cuando levantó la vista, vio movimiento entre las tumbas. No figuras claras, no cuerpos, sino sombras que parecían deslizarse entre los árboles, acercándose lentamente al camino principal. El frío se intensificó, empañando de nuevo los vidrios desde dentro. Entonces comprendió que el viaje no había terminado cuando el pasajero desapareció. Solo había entrado en otra parte del trayecto, una que no figuraba en ningún taxímetro, ni tenía una tarifa clara, ni un punto de retorno evidente. Y en el espejo retrovisor, justo antes de arrancar, creyó ver de nuevo una silueta sentándose en silencio detrás de él. El taxista aceleró, intentando escapar del cementerio, pero el camino parecía no tener fin. Cada curva lo devolvía a la misma entrada oxidada, como si estuviera atrapado en un bucle imposible. La voz en la radio se volvió más clara, más insistente, pronunciando su nombre con un tono que erizaba la piel. El sudor le corría por la frente mientras el corazón le martillaba en el pecho. Sabía, sin dudas, que no estaba solo. De repente, todo quedó en silencio. Ni viento, ni radio, ni sus propios pensamientos. Miró por el retrovisor y, por un instante que le pareció eterno, vio al pasajero sentado, pero esta vez no era un hombre. Era un rostro pálido, casi translúcido, con ojos que no tenían vida. La figura levantó una mano señalándolo y luego desapareció de golpe, dejando tras de sí un frío intenso que se filtraba hasta los huesos. El taxi, como si obedeciera a una fuerza externa, se detuvo frente a la tumba que había leído antes, la del pasajero. El taxista salió del coche temblando y se inclinó sobre la lápida. Los nombres y fechas coincidían. La misma persona que había recogido hacía apenas unos minutos había muerto años atrás. Una sensación de vértigo lo hizo retroceder. Todo había sido real y al mismo tiempo imposible. El pasajero nunca había estado vivo.
Nunca podría haber pagado, ni pedido dirección, ni hablado en su asiento. Mientras trataba de procesarlo, un escalofrío lo recorrió. Detrás suyo escuchó el golpe leve de una puerta cerrándose. Se giró, pero no había nadie, solo la luna iluminando el cementerio. Y entonces lo comprendió. Ese viaje no era un accidente ni un sueño, era una invitación. Una de muchas. La ciudad nocturna, el taxi, la carretera solitaria. Todo había sido el puente que lo había traído hasta allí. El taxista volvió al coche, temblando, y encendió el motor. Quiso marcharse, pero el vehículo no respondía. La radio volvió a activarse sola, la voz del pasajero murmurando su nombre, con una calma casi burlona, como si lo estuviera esperando. La luna iluminó por última vez la tumba antes de que todo se sumiera en sombras, y el taxista comprendió que el pasajero no solo había muerto años atrás, nunca había salido de ese cementerio. Él solo había sido parte de un recorrido que, de algún modo, lo había elegido a él como conductor eterno de una ruta sin retorno. El motor rugió una última vez. El taxi se adentró en la oscuridad y, cuando la primera luz del amanecer tocó la ciudad, nadie volvió a ver al conductor ni al vehículo. Solo quedó el eco de un destino imposible y la certeza de que algunas carreteras nocturnas no llevan a ningún lugar, excepto a lo que ya no está entre los vivos. Nunca pensé que una noche rutinaria de guardia se pudiera volver una pesadilla tangible. El edificio estaba vacío, sus pasillos resonaban con el eco de mis pasos, y la única luz provenía de los fluorescentes parpadeantes del vestíbulo principal. Siempre había sentido un escalofrío en este lugar, pero lo atribuía al frío metálico de los pasillos y al silencio que golpeaba más fuerte que cualquier ruido. Mi ronda comenzó como cualquier otra: revisar puertas, asegurar que las alarmas estuvieran activas, mirar que ningún intruso se deslizara por las sombras. Sin embargo, al doblar la esquina del ala norte, vi algo que no estaba ahí la noche anterior: una puerta trasera entreabierta, esa que siempre aseguraba personalmente. Un sudor frío me recorrió la espalda, pero la curiosidad y un extraño impulso de responsabilidad me empujaron a empujarla suavemente. Al cruzar, la luz del pasillo desapareció. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra absoluta, y la sensación de vacío se hizo tangible. Algo estaba mal, aunque no podía decir exactamente qué. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte, y el aire parecía más pesado, como si respirara conmigo y se riera en silencio de mis movimientos torpes. Caminé más adentro y sentí un cambio en la temperatura, un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Entonces escuché el primer sonido que me hizo detenerme, un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta al fondo del corredor. Me giré, pero no había nada, solo la oscuridad que parecía expandirse a cada instante. Intenté encender la linterna de mi teléfono, pero su luz temblorosa apenas alcanzaba a iluminar unos metros delante de mí. Empecé a avanzar con más cuidado, cada músculo tenso, escuchando cualquier respiración que no fuera la mía. Fue entonces cuando sentí un roce en mi brazo, algo imposible, porque no había nadie a mi lado. Giré bruscamente y no encontré nada. El corazón me latía con fuerza y un sudor frío me recorría la nuca. Sentí que algo, invisible pero presente, me observaba desde algún lugar más profundo en la oscuridad. Las luces principales del edificio se apagaron de golpe. Todo lo que quedaba era la linterna débil y mi respiración agitada. Un segundo golpe resonó, esta vez más cerca, más insistente, acompañado por un susurro que no podía comprender. Cada paso que daba parecía atraer más presencia, como si el edificio mismo estuviera jugando conmigo, desafiándome a seguir adelante o a huir y aceptar que ya estaba demasiado tarde. No sé cuánto tiempo caminé sin rumbo, guiado por impulsos que no entendía. Cada puerta que pasaba, cada ventana rota por el tiempo, parecía susurrar mi nombre. Las sombras se movían de maneras que mis ojos no deberían percibir. Y cada vez que me detenía, sentía que algo me rodeaba, flotando justo fuera de la luz de mi linterna, acechando, esperando. Empecé a escuchar pasos que no eran los míos, pasos que parecían seguirme desde todos los rincones del edificio. No tenían un ritmo constante, a veces se adelantaban, a veces se retrasaban, como si alguien jugara conmigo. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta, seca y débil.
Cada sombra que pasaba junto a mí parecía alargarse más allá de lo posible, abrazando los rincones, y cada vez que giraba la linterna no encontraba nada, hasta que algo se movía justo cuando dejaba de mirar. Llegué a una escalera que descendía al sótano. No debería haber nadie allí ni nada que valiera la pena inspeccionar, pero algo me empujaba a bajar. El frío se intensificó y el aire olía a humedad y polvo viejo, mezclado con un aroma metálico que no reconocía. Cada peldaño crujía bajo mi peso, resonando como un tambor que anunciaba mi presencia. Mientras bajaba sentí un susurro más claro, casi humano, pero distorsionado, como si varias voces se hubieran mezclado en un solo lamento. «No deberías estar aquí», parecía decir. Di un paso atrás, pero mi pie golpeó algo sólido en el suelo. Una pequeña caja de madera, cerrada con un candado oxidado. No recuerdo por qué, pero sentí que abrirla sería un error, aunque una parte de mí necesitaba saber qué contenía. Las paredes comenzaron a palpitar, o quizás era mi percepción, porque el sótano parecía vivo. Una sombra se movió detrás de mí, rápido, demasiado rápido, y por un instante juré sentir manos heladas tocándome la espalda. Giré la linterna y no había nada, pero el eco de la presencia persistía. Cada paso que daba se volvía más difícil, como si el edificio mismo quisiera retenerme allí, jugando con mi miedo hasta que me rompiera. Entonces escuché un sonido que me heló la sangre, el chirrido de una puerta que se cerraba lentamente, pero no era la que yo había dejado abierta. Venía de un corredor lateral que no recordaba haber visto antes. La linterna temblaba en mi mano, y la oscuridad parecía tragarse la luz, haciéndome sentir que cada segundo que pasaba estaba más profundo en algo de lo que no habría escapatoria fácil. Cada vez que intentaba retroceder, el camino detrás de mí parecía cambiar. Los pasillos se alargaban, las sombras se espesaban, y la sensación de ser observado se volvía insoportable. Sentí que alguien, o algo, estaba siguiendo mis pasos, invisible, pero con intención. Mi corazón latía a un ritmo que amenazaba con salirse del pecho, y cada sonido, cada crujido, cada susurro hacía que mi mente se debatiera entre correr y enfrentar lo desconocido. Sentí un impulso irracional de correr, pero mis piernas parecían hundirse en el suelo húmedo del sótano. Cada paso que daba parecía multiplicarse, como si el edificio mismo jugara con mi percepción del tiempo y el espacio. Intenté gritar, pero mi voz murió en la garganta, absorbida por la oscuridad que se cernía a mi alrededor. La linterna de mi teléfono parpadeó y se apagó. La oscuridad me envolvió completamente. Mi respiración se volvió rápida, casi descontrolada, y escuché un murmullo constante a mi alrededor. Voces superpuestas que me llamaban por mi nombre, susurraban secretos que no podía comprender. Cada vez que intentaba orientarme, los pasillos parecían cambiar, doblarse sobre sí mismos, y yo me sentía atrapado en un laberinto que no obedecía ninguna lógica. De pronto, un golpe seco resonó detrás de mí y algo rozó mi hombro. Giré bruscamente y vi, apenas iluminada por un reflejo metálico, la figura de una mujer. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sentí sus ojos clavados en mí, observando, juzgando. Intenté acercarme, pero antes de que pudiera dar un paso, desapareció, desvaneciéndose como si nunca hubiera estado allí. El pánico me impulsó a correr, pero cada pasillo que tomaba me llevaba de nuevo al sótano, como si el edificio tuviera vida propia y quisiera mantenerme allí. Escuché pasos detrás de mí, pero no podía ver nada. Los susurros se volvieron gritos y luego risas que resonaban en las paredes húmedas. Sentí que algo me agarraba la pierna y caí de rodillas, golpeando el suelo con fuerza. Intenté levantarme, pero manos invisibles me mantenían clavado al suelo, presionando con fuerza, mientras el frío me atravesaba hasta los huesos. Entonces la luz regresó, momentáneamente. Pude ver el sótano en toda su extensión, y lo que vi me dejó paralizado. Las paredes estaban cubiertas de figuras humanas, sombras distorsionadas que parecían moverse, retorcerse, y observarme con una intensidad que hacía doler mis ojos. Allí, entre esas sombras, reconocí rostros de personas que había visto en fotos de noticias de desapariciones, personas que nunca habían regresado del edificio. El aire se llenó de un grito ensordecedor que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Me levanté, tropezando, y corrí hacia la escalera que recordaba haber bajado, pero al alcanzarla, me di cuenta de que no era la misma escalera,
Los peldaños se estiraban infinitamente hacia arriba y arriba solo había oscuridad. Intenté subir, desesperado, mis manos aferrándose a nada, y la sensación de ser absorbido por el edificio se intensificó. En un último impulso de cordura, decidí enfrentar lo que me seguía. Giré y grité hacia la sombra de la mujer que me había observado antes, esperando que respondiera. Y en ese momento sentí un frío intenso que me envolvía completamente. Todo a mi alrededor desapareció y me encontré frente a frente con ella, flotando, con una expresión de angustia y enojo, como si el edificio y ella fueran uno solo. «No debiste venir aquí. Nunca», susurró, y su voz atravesó mi mente como cuchillas. Sentí que mi cuerpo se congelaba, incapaz de moverme, incapaz de respirar, atrapado entre lo que era real y lo que no. Las sombras comenzaron a absorberme, y mientras me llevaban, pude ver brevemente el edificio desde arriba. No era un lugar vacío, sino una prisión de almas atrapadas, de historias rotas que nunca podrían escapar. Cuando desperté, estaba afuera del edificio, en la oscuridad de la calle. La puerta trasera estaba cerrada, intacta, como si nada hubiera ocurrido. Mi linterna estaba en el suelo, encendida, y en su luz débil pude ver marcas húmedas en mis manos, como si algo hubiera intentado aferrarse a mí. Intenté gritar, pero no salió sonido. Estaba solo, pero el silencio estaba cargado, pesado, como si aún sintiera la presencia que me había perseguido toda la noche. Desde esa noche, no puedo dejar de escuchar los susurros. No importa dónde esté. Siento que el edificio sigue conmigo, que las sombras nunca me han soltado realmente. Y sé que, tarde o temprano, tendré que volver, porque el edificio no olvida y nunca perdona. Nunca imaginé que una noche de rutina pudiera volverse un descenso al absurdo. Soy conserje de un centro comercial que, cuando llega la noche, se transforma en un laberinto silencioso, apenas roto por el zumbido de las luces fluorescentes. Esa noche, como tantas otras, mi ronda comenzó tranquila. Pasillos vacíos, tiendas cerradas, un eco lejano que parecía seguir mis pasos. Pero había algo en el aire que no se podía explicar con rutina ni horarios de limpieza. Al doblar la esquina que lleva al baño principal, escuché el sonido del agua corriendo. Inmediatamente pensé que era una tubería con fuga, algo común en un edificio de esta edad. Me acerqué y noté que todos los lavabos estaban llenos de agua, goteando lentamente, aunque las llaves estaban cerradas. La sensación de que alguien más estaba allí se volvió insoportable. La luz parpadeante me recordó que no estaba solo, aunque no podía ver a nadie. Seguí investigando, recorriendo el lugar como si cada paso pudiera delatar mi miedo. Sentí que alguien caminaba detrás de mí, apenas un susurro sobre el linóleo pulido. No había nadie. Sin embargo, en la tienda de ropa que solía estar vacía, encontré una escena que me heló la sangre. Un maniquí colocado en la entrada, con la cabeza cubierta por un pañuelo húmedo, y a sus pies, un par de zapatos femeninos que no reconocí. Eran viejos, polvorientos, como si hubieran pertenecido a alguien que no había estado allí en años. Mi atención volvió al baño. El agua seguía corriendo, y esta vez no venía de los grifos. Parecía surgir del suelo, burbujeando desde las tuberías internas, como si el edificio respirara con vida propia. Entonces lo vi, un reflejo en el espejo que no era el mío. Una mujer de rostro pálido, con los ojos vacíos, me observaba. Su expresión era una mezcla de miedo y reproche, y lo más inquietante era que su imagen parecía atrapada en un bucle, como si intentara decir algo que no podía pronunciar. Cada noche, desde aquel primer encuentro, sentí que algo la mantenía allí, como si el centro comercial mismo hubiera decidido retenerla. Empecé a notar pequeñas cosas, susurros detrás de las puertas cerradas, sombras que se movían sin fuente aparente, el goteo del agua que nunca cesaba. Intenté hablar con ella, preguntarle su nombre, su historia, pero no hubo respuesta, solo un frío que se filtraba en mis huesos. Investigando archivos antiguos del centro, descubrí noticias que parecían olvidadas. Una mujer que había sido encontrada muerta en el baño hace años, y su esposo desaparecido misteriosamente poco después. Nadie supo qué pasó, y el caso se cerró con sospechas, teorías y un silencio incómodo. Ahora todo tenía sentido. La mujer no se había ido, y su esposo tampoco.
Lo que se movía en los pasillos vacíos era un eco de aquel terror antiguo, una presencia que había decidido quedarse, observando, esperando y arrastrando a quien osara perturbar su dominio nocturno. Desde entonces, cada noche, mientras el reloj del centro marca la hora en punto, siento que sus ojos siguen mis movimientos, que el goteo del agua es su manera de respirar, y que cada sombra podría ser la última que vea si me descuido. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo, pero algo en mí sabe que este lugar, con sus luces parpadeantes y su silencio infinito, ya no es solo un centro comercial. Es un monumento a la desaparición, a la muerte y a la presencia que nunca se ha ido. Cada noche, mientras las luces del centro comercial parpadeaban y las tiendas cerradas parecían susurrar entre sí, me encontraba caminando más lento, midiendo cada paso. La sensación de ser observado se había vuelto una constante. Los pasillos, que antes eran simples rutas de limpieza, se habían transformado en corredores que parecían alargarse más de lo normal, con sombras que se pegaban a las paredes y se retorcían como si tuvieran vida propia. A veces sentía un susurro apenas audible detrás de mí, y al girar no había nadie. Solo los reflejos en los cristales de las vitrinas me devolvían mi propio rostro, pálido, sudoroso, con los ojos desorbitados por el miedo. El baño seguía siendo el epicentro de todo. Cada vez que me acercaba, el agua goteaba más rápido, como si respondiera a mi presencia. Una noche me atreví a tocar el espejo. La superficie estaba fría, casi helada, y por un instante creí ver una mano que no era la mía apoyada sobre él, como si alguien estuviera atrapado detrás del cristal. El corazón me latía con fuerza mientras retiraba la mano, y la imagen desapareció. No era mi imaginación. Lo sentí en los huesos, en cada fibra de mi cuerpo. Algo quería que viera, que supiera que estaba allí. Empecé a revisar los archivos antiguos del centro con más detenimiento. Entre papeles amarillentos y recortes de periódico olvidados en la biblioteca administrativa, encontré fotografías del baño donde todo comenzó. En una de ellas se veía a la mujer, pálida, con el rostro cubierto parcialmente por el pelo, sentada en el suelo con expresión de horror. Junto a ella, el lugar estaba mojado, con charcos que reflejaban las luces del techo, igual que ahora. Lo más perturbador era que, según la nota, su esposo había desaparecido esa misma noche, y nunca se volvió a saber de él. Con cada archivo, con cada imagen, sentía que el pasado se filtraba en el presente. Las noches se volvieron más largas y mis rondas más temblorosas. Había comenzado a notar marcas extrañas en los suelos de linóleo, pequeños surcos que no estaban allí antes, como si alguien o algo se arrastrara durante la madrugada. Al principio intenté ignorarlos, pensando que serían simples arañazos o imperfecciones del piso. Pero una noche, al iluminar con mi linterna, vi un rastro húmedo que parecía sangre. El olor era leve, pero lo suficiente para que mi estómago se revolviera. Una vez, mientras revisaba el área de comida rápida cerrada, escuché un golpe seco, como un plato cayendo al suelo, aunque sabía que no había nadie más allí. Me acerqué con cautela y encontré todo en perfecto orden, excepto por un vaso volteado que parecía haber caído sin motivo. El frío que subió por mi espalda fue tan intenso que apenas pude respirar. Cada vez que me detenía a escuchar, sentía que el sonido del agua en el baño se mezclaba con un lamento distante, un susurro de mujer que parecía arrastrarse por todo el edificio. Intenté hablar con alguien, pedir ayuda, contar lo que pasaba, pero la seguridad del día siguiente parecía ignorar todo. Todo está en orden, decían, pero yo sabía que no era cierto. Cada noche, al cerrar la puerta del baño detrás de mí, sentía un peso invisible, como si algo me siguiera, observando cada movimiento, esperando que cometiera un error. Con el tiempo, empecé a notar que los maniquíes de algunas tiendas parecían moverse ligeramente de posición cuando regresaba después de una ronda. No era mucho, solo un leve giro de cabeza, un brazo más adelantado que antes, pero suficiente para que me pusiera en alerta. Los zapatos femeninos que encontré aquella primera noche aparecían en distintos lugares, en la entrada de una tienda, frente a los ascensores, en medio de los pasillos. Nunca eran los mismos, pero siempre el mismo tipo, antiguos, gastados, como si pertenecieran a alguien que ya no estaba entre los vivos. Empecé a llevar un registro mental, intentando comprender si había un patrón, si la presencia respondía a algo específico que yo hiciera o dijera. Nada parecía suficiente. La mujer del baño seguía allí,
a veces más nítida, otras veces apenas un contorno en el reflejo de los espejos. Su mirada me perseguía, y sentía que cada noche me acercaba más a entender lo que había sucedido, aunque a costa de perder parte de mí mismo en el proceso. A veces, cuando la soledad del lugar me envolvía, podía jurar que escuchaba pasos que no correspondían a los míos. Y no eran pasos normales, eran arrastrados, vacilantes, como si alguien intentara caminar sin hacer ruido, pero fallando miserablemente. Cada sonido me obligaba a girar, a buscar la fuente, y cada vez encontraba nada. Solo el eco de mi propio miedo reflejado en paredes que parecían estrecharse, en techos que se inclinaban, en vitrinas que me devolvían sombras que no pertenecían a mí. Las noches se volvieron un tormento constante. Ya no podía diferenciar entre lo real y lo que el lugar proyectaba sobre mí. Cada rincón parecía tener vida propia. Los pasillos se estrechaban y se alargaban según la dirección en que caminara, y el sonido del agua en el baño se transformaba en un susurro que parecía decir mi nombre. La mujer aparecía con más frecuencia, y ahora no solo en el espejo. La veía reflejada en vitrinas, en ventanas de oficinas vacías, incluso una vez en la pantalla de una cámara de seguridad mientras revisaba el monitor. Su rostro estaba más pálido que nunca, los ojos vacíos, y aún así sentía que me reprochaba algo que no comprendía. Una madrugada decidí enfrentar lo inevitable. Caminé hacia el baño, con la linterna temblando entre mis manos, y me detuve frente al lavabo donde todo había comenzado. El agua corría con fuerza, como si respirara, y la figura apareció frente a mí, nítida, real. Su expresión de súplica era insoportable. Extendí la mano, y en el reflejo del espejo, de repente apareció también un hombre detrás de ella, su esposo desaparecido, con la mirada hueca, pero con un gesto que parecía pedir silencio. De repente, sentí que algo me empujaba hacia el interior del espejo. Era frío, más que cualquier hielo que hubiera sentido en mi vida. La mujer me miró directamente, y en sus ojos entendí la verdad que no quería aceptar. El centro comercial no solo los había atrapado a ellos, sino que también me estaba reclamando a mí. Un chasquido seco resonó, y todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba nuevamente en los pasillos del centro, pero no había linterna, ni rastro de los archivos, ni la seguridad de la luz. Solo el eco de pasos que no eran míos, y un goteo constante que me recordaba que la presencia seguía allí. Miré mi reflejo en la ventana de una tienda vacía, y no era yo. Los maniquíes habían vuelto a su lugar, pero ahora con un detalle inquietante. Los zapatos femeninos que antes aparecían al azar estaban alineados frente a mí, y sobre ellos, un mensaje escrito con agua: «Bienvenido a casa». En ese instante comprendí que no había escapatoria. Ellos, la mujer muerta y su esposo desaparecido, nunca habían dejado el lugar. El centro comercial era un santuario de ausencias, un espacio donde el tiempo y la muerte se entrelazaban, y yo ahora era parte de su ciclo. Todo lo que había vivido, cada susurro, cada sombra, cada paso arrastrado, había sido una preparación para mi llegada. Mientras avanzaba por los pasillos con la certeza de que nunca saldría de allí, sentí una última brisa fría recorrerme, como si la mujer susurrara al oído: «Nunca te fuiste, solo nos encontraste». Y su rostro apareció frente a mí, más cerca que nunca, con una sonrisa helada que sellaba mi destino. Desde ese día, las luces parpadeantes y el agua que nunca deja de correr son testigos de un nuevo habitante en el centro comercial. Un conserje que ya no está vivo, pero que camina junto a ellos, perdido entre sombras y ecos, vigilando, esperando, atrapado para siempre. Nunca me había gustado trabajar de noche, pero el turno extra me venía bien para pagar algunas cuentas atrasadas. La tienda estaba vacía, silenciosa, salvo por el zumbido constante de las luces fluorescentes y el tic-tac apagado del reloj detrás del mostrador. Al principio la rutina me relajaba. Revisar estantes, limpiar los pasillos, anotar inventario. Todo parecía normal, todo parecía seguro. Pero después de la medianoche empecé a notar algo extraño. Primero fue un movimiento sutil en el reflejo del vidrio de la puerta, una sombra que no coincidía con la mía. Giré rápidamente y no había nadie. Respiré hondo y me dije que eran imaginaciones mías, producto del cansancio. Seguí con mi trabajo, pero el silencio comenzó a sentirse pesado, opresivo. Cada crujido de las baldosas bajo mis botas me hacía sobresaltarme. Y entonces lo vi, otra vez.
una figura oscura deslizándose entre los pasillos como si se moviera sin hacer ruido. Intenté convencerme de que era un reflejo, algún efecto de la luz, pero había algo en la manera en que se desvanecía al parpadear que me helaba la sangre. Caminé hacia el pasillo donde había visto la sombra por última vez y el aire parecía más frío allí. La temperatura de mi cuello cayó de golpe. Sentí que alguien, o algo, me observaba. Cada estante parecía alargarse. Los productos a mi alrededor se deformaban bajo la penumbra de las luces parpadeantes. Intenté llamar al encargado, pero mi teléfono estaba muerto. No había señal. Miré alrededor y por un instante juraría haber visto un par de ojos brillando entre los estantes. Parpadeé y desaparecieron. Mi respiración se aceleró. No estaba solo. Nunca había estado realmente solo. La figura comenzó a moverse de manera más evidente. Cada vez que giraba una esquina, parecía que ella ya estaba allí, esperándome, siempre a la distancia justa para que mi mente dudara de lo que veía. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral hasta los dedos de los pies. Mi corazón latía tan fuerte que temía que cualquiera pudiera escucharlo, aunque estaba seguro de que no había nadie más allí. Intenté salir al área de cajas donde la cámara de seguridad podría darme alguna tranquilidad. La pantalla parpadeaba con estática, mostrando solo fragmentos de los pasillos vacíos, pero en uno de los cuadros, la figura apareció. Una sombra alta, difusa, pero con una forma humanoide reconocible. Movía los brazos de manera lenta, casi burlona, como si supiera que yo la estaba observando. Cada vez que me acercaba se movía más rápido, pero nunca corría. Había algo deliberado en su manera de acecharme, como si disfrutara del juego. Traté de encender todas las luces, pero algunas no respondían. El pasillo donde la vi por primera vez permanecía envuelto en una penumbra que parecía absorber toda la luz. Comencé a sentir que la tienda misma estaba cambiando. Los pasillos parecían más largos, los estantes más altos y la sombra siempre estaba allí, pero nunca del todo clara. Era como si se moviera entre dimensiones, apenas tocando nuestro mundo, dejándome entrever algo que no debería existir. Intenté mantener la calma, racionalizar todo, pero mis sentidos me traicionaban. Cada pequeño sonido, cada eco distante, era un susurro que me decía que no estaba solo, que lo que había allí no era simplemente una ilusión o un reflejo. La sombra parecía conocerme, saber cada uno de mis pasos, anticipar mis movimientos, y mientras más intentaba ignorarla, más cerca sentía que estaba, hasta que un susurro, apenas audible, rozó mi oído. El susurro me heló la sangre. Era un sonido como de respiración entrecortada, mezclado con palabras que no alcanzaba a entender. Giré sobre mis talones intentando localizarlo, pero la tienda estaba vacía. Cada pasillo parecía prolongarse hasta el infinito, y la sombra ya no estaba solo en los rincones. La sentía detrás de mí, a mi izquierda, en cada reflejo de los vidrios. Corrí hacia la salida, pero las puertas parecían haberse estirado, alejándose de mí. No podía salir. El pánico se mezclaba con una curiosidad morbosa, una necesidad de enfrentar aquello que me perseguía. La sombra apareció de repente frente a mí. No tenía rasgos, solo un vacío oscuro donde se supondría que debía haber un cuerpo, y sin embargo, podía percibir su intención, su conciencia que me observaba midiendo cada uno de mis movimientos. «¿Quién eres?», susurré con voz temblorosa, aunque sabía que no esperaba respuesta. Pero la sombra lo hizo. La voz salió de la nada, resonando dentro de mi cabeza más que en mis oídos. Un eco profundo, arrastrado, como si 1000 voces hablaran a la vez. «Siempre estuviste solo, hasta que viniste a mí». Un frío intenso me envolvió, y de repente, comprendí que no se trataba de un ladrón, de un fantasma. Arrastrarme más dentro de su dominio. Mis piernas fallaron. Caí al suelo, y la sombra descendió sobre mí como un manto que absorbía la luz. Vi un destello de mis propios ojos reflejados en su vacío, y comprendí que estaba siendo observado desde todas partes. Cada pasillo, cada esquina, cada sombra era un fragmento de ella. No había escapatoria. Cuando intenté gritar, mi voz fue absorbida. Sentí que algo penetraba mi mente.
Un frío intenso que borraba recuerdos y pensamientos, dejando solo una conciencia aterrada, atrapada entre los estantes interminables de la tienda vacía. La sombra se acercó más, y por un instante vi lo imposible. Un rostro detrás de la oscuridad, humano, suplicante, reflejando exactamente mi propio terror. Y entonces comprendí que no había sido elegido al azar. La sombra necesitaba compañía. Se alimentaba de presencia y ahora yo era su presa, su reflejo, su eco. No había huida, no había luz, no había sonido que la interrumpiera. Todo lo que existía era la tienda, el silencio, y esa sombra que había estado acechándome desde la primera hora de la noche. La última sensación antes de perderme por completo fue la de caer, no al suelo, sino dentro de la sombra misma, convirtiéndome en parte de ella, un fragmento más de su vacío, para que pudiera moverse entre los pasillos vacíos cada noche, esperando a la siguiente víctima que se atreva a trabajar cuando nadie más está allí. Y mientras la luz fluorescente parpadeaba una última vez, entendí que la tienda nunca había estado vacía. Nunca lo estaría.